Hoy vamos a aprender el señorío de Jesucristo, amén, o el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ya que hemos leído unos versos escritos por el apóstol Pablo, y lo leo nuevamente. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos a hablar del señorío de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros en nuestra cultura no tenemos realmente claro lo que es Señor y lo que es siervo o lo que es esclavo, porque gracias a Dios la esclavitud pasó siglos atrás, pero en la época que la Biblia se escribió existía la esclavitud. ¿Cómo se explica la esclavitud? Y era que lo que tenían con qué compraban personas y los tenían en sus casas, en sus haciendas, los tenían para el servicio. Entonces, por eso es que la Biblia a nosotros nos llama siervo, aún hasta esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque antes de nosotros llegar a la iglesia teníamos un amo, y ese era el amo de las tinieblas. Y vino el Señor y nos compró no a cualquier precio. Nos compró con el precio más grande, que fue la de su propia vida. Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Y mire lo que dice Pablo. Pablo dice, poéticamente dice algo muy hermoso. Él dice: luego si uno murió, luego todos murieron, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque Jesucristo es Señor de vivos y muertos. Bendito el nombre del Señor, porque Él murió para ser Señor de los que han muerto en Cristo y resucitó para nosotros que estamos vivos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso que la Biblia lo llama a Él, que Él es Señor de señores. Él es el Señor por excelencia. A Él se le ha dado un señorío que está puesto por sobre todas las cosas. Entonces el Señor dice algo que lo vamos a analizar muy bien, porque Él dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos: Cristo mi Señor, pero resulta que no nos comportamos como siervos. Los siervos tienen que ser totalmente sumisos a sus amos, pero a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. A veces, por ejemplo, creyentes, sean hombres o mujeres con novios inconversos, siendo que el amo ha dicho no. Bendito el nombre del Señor. El Señor ha dicho no, pero hay amos que son desobedientes. En la Biblia encontramos uno en especial, y es ese que nos habla en la epístola a Filemón, a que este amo, él hasta robó a su propio señor y se fue por ahí por la calle, y resulta que siguió en sus andanzas, y por allí la policía lo capturó
y fue a parar ¿a dónde? Al mismo lugar donde Pablo estaba preso. Y Pablo le habló del evangelio y al final le contó, este siervo llamaban Onésimo. Entonces él le contó, yo soy siervo de Filemón. Entonces Pablo dice, hombre, si posiblemente tú estuviste en alguno de los cultos que yo hice allá en la casa de Filemón. De ahí que se convirtió al evangelio Onésimo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo en la carta, usted lo puede leer, es cortitica, la carta a Filemón. Pablo le dice, yo lo puedo retener, pero no lo retengo porque es tuyo. Entonces yo te lo devuelvo, pero ya no te lo devuelvo como cuando él se voló. Ahora te lo devuelvo como un hermano en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahora sí va a ser un verdadero siervo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo dice que él es siervo de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Porque de que Jesucristo es Señor, Él es Señor por sobre todas las cosas. Y esto ha sido reconocido que Jesucristo es el Señor. Pero luego, si Él es el Señor, ¿dónde está nuestro sometimiento? Porque allí es donde un día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, se va a ver quiénes tuvimos verdaderamente a Cristo como nuestro Señor y quiénes no. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y para uno hacer la voluntad de Dios, se necesita que nosotros reconozcamos el señorío de Jesucristo. Fíjese que los demonios, esto está en Santiago 2, verso 19. Los demonios reconocen el señorío de Cristo. Porque Pablo hace una pregunta y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Claro que sí saben ellos. Porque ellos cuando eran ángeles buenos, ellos estuvieron en la presencia de Dios. Y cuando ellos recuerdan eso, que un día tienen que comparecer ante ese único Dios y Señor, ellos tiemblan. Bendito el nombre del Señor, cosa que de pronto no hacemos nosotros. Porque es que nosotros tenemos que pensar que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y sabe que dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque allí nos vamos a lamentar de haber hecho nuestra propia voluntad y no reconocer el señorío de Él. Démosle gloria al Señor. Entonces, Él es tan grande. Imagínense que el Señor dijo, antes que habrán jueces, yo soy. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas. El Señor no ha tenido principio ni tendrá fin. Porque nuestra mente finita no alcanza a comprender esto. Ya que algunos piensan que Jesucristo comenzó cuando nació de la Virgen. No. Ya Él era desde la eternidad hasta la eternidad. Y por eso cuando Abraham existió, ya Él estaba. Antes que Abraham fuese, dice el Señor, yo soy. Y algo más, el Señor dijo que la reina de Sabá, que fue una reina que vino del África, ella vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Caminó semanas para escuchar la sabiduría de Salomón. Y mire lo que el Señor dice, he aquí más que Salomón.
Amén. ¿Y quién era Salomón? Era el hombre más sabio de toda la tierra. Y Jesucristo dijo: yo soy más que Salomón. Porque Él es el Señor, y no únicamente el Señor. Él es Señor de señores. Bendito el nombre del Señor. De allí que algo de el ministerio del Señor, o sea, para que nos demos cuenta que donde quiera que nosotros miremos en las Escrituras, lo que vemos es el señorío de Cristo. Entonces, en el ministerio del Señor, los sacerdotes mandaron, en esa época a los policías les llamaban alguaciles. Mandaron a unos policías a traer al Señor que estaba hablando allá frente del templo, y la orden de los policías era prenderlo o agarrarlo y traerlo. Pero resulta que cuando ellos llegaron, que comenzaron a escuchar al Señor, a ellos se les olvidó lo que fueron a hacer y quedaron extasiados con ese mensaje, y escucharon el mensaje y se regresaron a sus amos. Y cuando los amos ven a los policías con las manos vacías, ajá, ¿y qué pasó? Y mire lo que ellos dijeron: lo que pasa es que jamás habíamos oído hablar a hombre alguno como habla este hombre. Bendito el nombre del Señor. Porque Él no habla como los demás. Él habla como quien tiene autoridad. Bendito el nombre del Señor. Entonces fíjese, nosotros somos amos, tenemos un Señor, pero a veces los siervos, los esclavos, quieren que el amo les hable, es lo que ellos quieren. Quiero decirles que el evangelio no es lo que nosotros queremos escuchar. El evangelio es lo que necesitamos escuchar. Bendito el nombre del Señor. Eso es el evangelio. Porque hoy en día se venden paquetes. Y lo que la persona quiera escuchar, eso le venden. Y lo que más le encanta a las personas es la prosperidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar a hacer una empresa. ¿Y conversión a dónde? ¿Y arrepentimiento a dónde? ¿Y cambio de vida dónde? No, el evangelio no es así. Imagínense que la Biblia dice que grandes multitudes seguían al Señor. Y cuando la Biblia dice que grandes multitudes, yo me imagino que eran como de 20,000 personas hacia arriba. Eso eran muchas personas. Pero el Señor, el amo, el dueño de nuestras vidas, comenzó a enseñarles lo que era verdaderamente el evangelio. Porque ellos lo seguían por la multiplicación de los panes y también por las sanidades. Pero el Señor comenzó a decirle: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si alguno no aborrece a padre, a madre, a hermanos, y luego, y dice el Señor, y si ustedes no son capaces de dejar todas esas cosas por mí, entonces no pueden ser mis discípulos. Y cuando ellos comenzaron a escuchar eso, entonces se fueron yendo como quien no quiere la cosa. Bendito el nombre del Señor. Oiga, tremendo siervo es eso. Hermano, así hay cristianos que cuando
el amo les habla, porque mire, yo les voy a decir esto. Si yo soy un siervo y tengo un amo, yo no me preocupo ni dónde voy a dormir, ni qué voy a comer. ¿Por qué? Porque mi amo responde por eso. Porque yo soy su siervo. Amén. Yo soy su siervo. Entonces, eso es lo que hace Dios con nosotros. Y ellos dijeron, esta palabra es dura. Pero hermano, es dura cuando uno tiene un corazón duro. Pero cuando uno tiene un corazón de siervo, le das gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Porque es que nuestro amo, si alguna cosa quiere para nosotros, es lo mejor. Él quiere absolutamente lo mejor. Entonces, los discípulos también fueron confrontados, porque mire, al Señor no le interesa cantidad. Hay denominaciones que se glorían, se habla de megas, pero al Señor no le interesa cantidad, sino es calidad. Amén. Que todos seamos siervos de Jesucristo y que seamos verdaderamente siervos. Entonces el Señor los confrontó a ellos y les dijo, porque imagínense, para un líder que le pase esto es una tragedia. Que haya una mega iglesia, por ejemplo, de 5,000 creyentes, y de un momento a otro nada más quede la junta local. Yo estoy seguro que ese pastor le comienza a llorar a la junta local y a decirle, por favor, no se vayan. Mire, sí, no me dejen solo. No, el Señor no hizo eso. El Señor le dijo, y ustedes también se quieren ir. Pero hermano, como ellos eran verdaderamente siervos, los otros no eran siervos. Los otros lo que eran unos interesados. Pero estos sí eran verdaderamente siervos. Y mira lo que dice Pedro, representando al resto de la junta local. Señor, ¿y para dónde vamos a coger? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿conseguiremos a un amo diferente a Jesucristo que sea mejor? Imposible. Imposible. Bendito el nombre del Señor. Entonces, que Él reine. Que Él reine en nuestras vidas. Y nosotros viviremos tranquilos. No vamos a andar desesperados. Por eso que la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Pero cuando somos siervos. Porque cuando andamos como a nosotros nos parezca, entonces andamos como si no tuvieras amo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos a un Señor. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. De allí que vamos a mirar a algunos puntos para que nos demos cuenta. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Porque hoy sí estamos dispuestos a desobedecer. Pero ojalá que cambiemos esa mentalidad y estemos dispuestos a obedecer. Porque eso es lo que nos conviene. Porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Bendito el nombre del Señor. Fíjese que ¿de quién es el tiempo? El tiempo es de Dios.
Entonces a veces nos adueñamos de lo que no es nuestro y cogemos el tiempo que no es nuestro y lo cogemos para lo que bien nos parezca, pero para el Señor no hay tiempo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ya que muchas veces, por ejemplo, los domingos no voy a escuela dominical. ¿Por qué? Porque voy a lavar el carro, la moto, la ropa, la casa. Ay, hermano, y el lunes no, porque el lunes voy para el mar. Entonces, yo esa no me la pierdo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, fíjese, nos queda facilito nosotros dejar de lado lo de el amo y hacer nuestra propia voluntad. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos temor en nuestros corazones, porque hermano, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, le dijimos: Señor, reina, reina en mi vida, reina en mi hogar. Entonces, porque eso es señorío, dejar que el Señor reine, gobierne en nuestra vida. ¿Y a quién más nosotros podíamos dejar que reine sino únicamente el Señor? Bueno, vamos a continuar con las razones por las cuales nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor. Mire, no hay nadie que se haya levantado de entre los muertos y que esté vivo y que viva por la eternidad. Porque algunos sí resucitaron, pero se volvieron a morir. Como el caso de el niño de la viuda, como Lázaro, como Tabita. Todas esas personas se volvieron a morir. Entonces, fíjense, en la religión popular, para enseñarle cosas que eso realmente no tiene sentido. Porque ¿de qué sirve creer en una criatura igual a nosotros? Por muy buena persona que haya sido, eso no sirve para nada. Porque todos estamos cortados con la misma tijera. Entonces Pablo en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, él nos dice algo que sería muy bueno que lo tengamos en cuenta. Pablo dice que si nosotros únicamente esperamos en Cristo, o sea, si nosotros esperamos en Cristo, pero si Él no resucitó, Pablo dice, nosotros entonces somos los más dignos de conmiseración. La palabra conmiseración está hoy en día prácticamente sin uso. La palabra conmiseración significa lástima. Entonces, allá en la religión popular, para que alguien sea elevado a los altares, después que se muera, tienen que descubrirle que hizo 3 milagros. Entonces, cuando se lo descubre, cosa que eso es imposible, porque un muerto no puede hacer milagro. La Biblia dice que los muertos nada saben. Ya no hay memoria más de ellos. Entonces es imposible que un muerto pueda hacer milagro. Entonces, pero allá cuando se demuestra que sea un papa, sea cualquier persona, una monja, en fin, que después de muerto hizo 3 milagros, luego eso le llaman
exaltación a los altares. Hay un estudio hasta que llega el momento y le hacen una ceremonia allá en el Vaticano y lo declaran santo y ya lo pueden elevar a los altares. Le pueden hacer un altar en cualquier templo de la religión popular y la gente lo puede adorar, autorizado por Roma. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, porque hablando de milagros, todos los milagros que pudiera hacer cualquier ser humano, sea muerto o vivo, todos esos milagros ante Cristo no le dan ni a una uñita del pie. ¿Por qué? Porque imagínense, él hubo lugares donde sanó a todos los que tenían las IPS quedaron varados, porque en el pueblo todos se sanaron y levantó a los paralíticos, levantó a los muertos, hizo cosas tan grandes, porque es que todo no está registrado en los evangelios. El apóstol Juan, hablando en Epístolas, él dice, es que si se escribiera todo lo que Cristo hizo, yo creo que ni en el mundo caben todos los libros que se habían de escribir. Pero lo que les quiero decir es esto, que si Él no resucita, de nada serviría que nosotros creyéramos en alguien tan milagroso. Pero ahora el Espíritu Santo dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Aleluya. Hermano y amigo, a usted no le alegra eso. Porque mire, nuestra fe cristiana tiene valor, es porque nosotros estamos creyendo en un Dios que es tan poderoso, que venció a la muerte, bendito el nombre del Señor, y que Él vive eternamente y para siempre. Él se levantó de entre los muertos y se convirtió en Señor de vivos y muertos. Él es nuestro Señor. Solo resta que nosotros reconozcamos su señorío. Porque cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, entonces no estamos reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, esclavas de Cristo. Una vez me decía una joven, ya en la iglesia, hermano, yo porque no puedo ir a un baile. Yo digo, no, porque no vas a poder ir. Si el Espíritu Santo va contigo, ves, hermano, lo que sucede es que nuestro Señor, Él sabe lo que realmente a nosotros nos conviene. Entonces, como esas cosas no son de nuestra naturaleza cristiana, por eso el Señor nos ha dicho que no. Quiero decirles esto, porque es bueno que nosotros tengamos los conceptos definidos. Y lo vemos en Sansón, porque también así hay cristianos. Sansón nació prácticamente de una manera milagrosa. Y
Dios le dijo a través del ángel que él iba a ser nazareo. Y así fue. Y vino Dios y depositó de su espíritu sobre Sansón. Pero Sansón comenzó a torcerse. Se fue en la vía que no debió de haber cogido. Pero Dios en su infinita misericordia, allí estaba con él. Pero se llegó un momento, porque es que él se pensaba que todo el tiempo Dios lo iba a patrocinar. Pero la naturaleza del Espíritu de Dios no es como nuestra naturaleza. Yo una vez les contaba que nuestro olfato se acostumbra a los olores. Lo que hoy es un olor fuerte, sea fétido o sea agradable, con el tiempo uno se acostumbra. Y por ejemplo, nosotros vivimos por allá por Córdoba y había un pueblo que lo atravesaba una alcantarilla. Y cuando uno venía, o sea, una alcantarilla a cielo abierto, y cuando uno venía cerquita, uno quería correr. Pero resulta que a orilla de esa alcantarilla vivían familias, y uno decía, ¿y cómo se acostumbran? Es que el olfato se acostumbra. Nuestro olfato se acostumbra. Lo mismo cuando usted compra una colonia. La colonia lo impresiona y dice, huele a sabroso, huele a rico. Pero con el pasar de los días, ya a usted no le huele lo mismo, pero sí huele a lo mismo. Lo que pasa es que el olfato ya no lo impresiona ese olor. Entonces, eso nos pasa a nosotros los humanos, pero al Espíritu de Dios no. El Espíritu de Dios no se somete a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que someternos a Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Sansón tenía un señor y él tenía que obedecer a ese señor. Pero cuando lo desobedeció, ¿qué hizo el señor? Ya él dejó de responder por él. Porque es que ya no se estaba comportando como un siervo, como un esclavo. Ya se estaba comportando como una persona que hacía su propia voluntad. Y por eso dice la Biblia que cuando él reveló el secreto de su fuerza y todo, él pensó que iba a seguir igualito. Pero olvídate, la Biblia dice que ya Jehová lo había dejado, lo había abandonado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, no pensemos que si nosotros nos comportamos como si no fuéramos siervos, sino que nos comportamos como si tuviéramos otro amo. Porque quiero decirle esta gran verdad. Mire, nadie vive para sí, lo dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Porque hay personas que dicen, yo hago lo que me da la gana. Mentira. ¿Hacen la voluntad del diablo o hacen la voluntad de Dios? Porque también dice la Biblia que todos los que quieran vivir piadosamente delante de Dios padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque ellos engañan a otro, pero a él lo está engañando el diablo. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Judas se creía que él sí era avispado,
pero había uno más avispado que él, y es el diablo. Y el diablo, no se nos olvide que el diablo es del reino de las tinieblas. Y el Señor Jesucristo es del reino de la luz. San Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si yo quiero andar en la luz, yo tengo un Señor. ¿Sabe que en la antigüedad que se usaban otros idiomas como el arameo, como el hebreo, como el griego, la palabra Señor era Adonai? Adonai es mi Señor. Y luego también se usaba la palabra Kyrios, que también es mi Señor. Entonces, cuando vino la persecución a los cristianos, porque para la época de Cristo, Palestina era una colonia del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía un soberano, tenía a un señor de los humanos que era el César. Entonces, cuando llevaban a un cristiano al circo romano, todavía permanece algo de ese circo romano allá en Roma. Entonces, fíjese, la pregunta era sencilla, porque es que era que había un César y ellos creían que César tenía descendencia divina. Por eso ellos adoraban al César, y por eso el Señor dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo de César. O sea, hablando de este mundo. Entonces, cuando a un cristiano lo iban a someter al suplicio, sencillamente lo que le preguntaban era quién era su Señor. Y el cristiano decía: mi Señor es Cristo. Y con eso era suficiente para ser llevado al circo romano. Por eso dice la Biblia que el que gane su vida aquí, la pierde allá. Pero el que la pierde aquí, la gana allá. Entonces ellos nunca negaron a Jesucristo. Jamás de los jamases negaron a Jesucristo. Tenían la posibilidad de salvarse, porque cuando el Señor nos enseña en su palabra, luego Él dice: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cuál es esa cruz? Los vituperios de Cristo. Ya que hoy en día la dama en especial, aunque también hay hombres que quieren andar con corte como Germán es Germán, y también alguien quieren andar con falditas medio paso. ¿Por qué? Porque si alguien dice: mira, esa joven con esa faldota larga allí, si usara una mini, se viera más bonita. Y como siempre en la mujer hay algo de vanidad. Entonces esos son los vituperios de Cristo. ¿Cuáles son los vituperios de Cristo? Que te critiquen como la forma como el Espíritu Santo nos ha enseñado cómo debemos de comportarnos. Porque nosotros acá en la iglesia no tenemos una regla, que cuando alguien se va a bautizar, le decimos:
tienes que comportarte así para que te parezcas a nosotros. Nada de eso. Es el Señor quien nos enseña cómo su siervo debe ser. Y yo les pongo el ejemplo. Yo me convertí antes de los 15 años. Y cuando uno tiene 15 años, así sea varón, es vanidosito. Y yo con mi cabello indio me lo cuidaba como usted no se lo imagina. Me echaba toda clase de cuidado para el cabello y no me lo asoleaba. Y mis amigos que me lo elogiaban me decían: oye, Albert, tú tienes ese cabello brillantico y tú qué te echas. Y yo de maldad decía: yo me echo de fa. Me lo cuidaba porque me encantaba que me lo elogiaran. Entonces imagínense, y vengo yo y me convierto al evangelio. Y antes de bautizarme, sin que nadie me dijera, me hice este corte de soldado. Así como lo tengo ahora, así me motilé en el 1975. Nadie me presionó, nadie me dijo nada, porque es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, pero al hombre el cabello le es deshonroso. Entonces, por ejemplo, si va una persona buscando trabajo bastante, con buenos mechones y con tremenda peinillona atrás en el bolsillo, dice: no, este es un vago. Pero si va vestido como todo un caballero y con un corte de caballero, las cosas son a otro precio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura donde nos identificamos, donde inmediatamente cuando nos ven, dice: bueno, este es cristiano, y a lo mejor es pentecostal. Y gracias a Dios porque somos pentecostales. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Entonces, si alguno quiere ir en pos de mí, porque es que esto no es obligado. Aquí obligado no funciona nada. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y ya les dije, no es que nos vamos a guindar una cruz en el cuello, porque eso no es. La cruz son los vituperios de Cristo. Que eso, les cuento que al poco tiempo eso pasa, porque son artimañas del enemigo. Porque yo lo viví, imagínense, no tenía 15 años cuando me convertí al evangelio. 50 años atrás, aquí en Cartagena nada más habían 3 congregaciones, ahora hay más de 100. Hoy hasta las mascotas son evangélicas, pero en esa época ser evangélico era un delito. A uno hasta le gritaban hereje. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, imagínense que una vez, porque yo tenía mi parche, tenía mi grupito, conmigo completábamos 15. Y yo, pensando que a mí no me había sucedido nada, me fui a volar barrilete por allá en una loma que le llamábamos El Copito. Ve, y cuando yo voy llegando con mi barrilete, mis antiguos compañeros comenzaron a tirarme piedra. Yo digo: ay, ¿esto qué es? Pero después comencé a escuchar palabras.
Mejor tenemos problemas con la policía y no somos amigos de un evangélico. Yo digo, con esto está grave. Pero hermano, esto es para bien. Esto es para que nosotros nos compenetremos con nuestra verdadera familia, que es la familia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese, así era antes, ya hoy en día no. Ya hoy en día al cristiano no lo persiguen por ese lado, pero sí tiene ataques por esa parte, por las modas, por los cortes, por cuantas cosas. Pero hermanos, si nosotros somos siervos, no vamos a sufrir. Si verdaderamente somos siervos, porque sencillamente, ¿qué voy a decir yo? No, fue que mi amo dijo, y yo voy a hacer es lo que mi amo dijo. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo Dios nos habla? Nos habla a través de su palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, estamos en una iglesia donde al Señor se le rinde pleitesía, donde nosotros somos sus siervos. Imagínense si aquí en Colombia nada más la iglesia pentecostal tiene más de 5,000 congregaciones, y en este momento a ese Señor que nos tiene reunidos en esas más de 5,000 congregaciones, nosotros le estamos rindiendo pleitesía, le estamos rindiendo adoración. Bendito el nombre del Señor. Pero aparte de eso, Él quiere que nosotros seamos siervos obedientes. Que no nos echemos esa escapadita como la que se echó, eso que le comenté del apóstol Pablo. ¿Cómo se llamó ese siervo que se echó la escapadita? Onésimo. Onésimo se echó la escapadita, pero ese amo que lo sonsacó es tan cruel que mire a dónde fue a parar, a la cárcel. Pero nuestro amo, él tiene un reino, y es un reino de gozo, y no es cualquier gozo, es el verdadero gozo. Y estas no son palabras de cajón, porque yo lo digo por experiencia, porque en 50 años que tengo de estar en mi amada Iglesia Pentecostal Unida, si no fuera así, he tenido tiempo para devolverme. Pero como dijo Pedro, ¿a dónde voy? ¿Para dónde cojo? Si es que tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Bendito el nombre del Señor. El único. No es García Márquez, no es Confucio, no es ningún gran intelectual de los griegos como Aristóteles. Imagínense que en Estocolmo, que es la capital de Suecia, se reunieron los más grandes intelectuales del mundo, y ellos estaban allí haciendo sus charlas, y alguien hizo una pregunta y dijo: ¿y si por esa puerta entrara Confucio? Confucio fue un hombre oriental que fundó una religión de la cual él ha sido líder. O otros dijeron Mahoma, que fue el que fundó a los islámicos.
y otros dijeron Budas. La palabra Buda significa iluminado. Y alguien dijo, bueno, y si por esa puerta entrara Julio Verne, y Julio Verne fue aquel prolífero escritor de la ciencia ficción, que escribió muchos libros que algunas fueron profecías y hoy en día científicamente se han cumplido. Entonces, ¿qué decían ellos? Si ellos entraran por allí, nos pondríamos de pie y le daríamos un aplauso. Pero a alguien se le ocurrió, ¿y si por esa puerta entrara Jesucristo? ¿Sabe qué dijeron ellos? Inmediatamente nos tiraríamos a sus pies. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Aleluya. Porque Él es el Señor. Y ante Él se doblará toda rodilla. Y no únicamente de los que estamos en esta tierra, de los que están debajo de la tierra y allá en el cielo. Y toda lengua confesará su nombre. Porque, mire mis hermanos y amigos, lo que le voy a decir. Y es que a uno no lo persiguen por ser evangélico. Olvídese de eso. Porque hay personas que nos persiguieron por ser evangélicos. A nadie lo perseguirían por ser evangélico. Lo que pasa es que nosotros los pentecostales, los unicitarios, tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Y ¿sabe qué dijo el Señor? Y serán todos, o sea, los que recibimos este nombre, dice, y serán todos aborrecidos por causa de mi nombre. Eso es un honor. Por eso los de las otras denominaciones hablan pestes de nosotros. Pero no es porque seamos evangélicos, es porque tenemos ese nombre. Porque miren lo que dice el Señor, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque si alguna cosa aborrece el enemigo, es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese nombre se sujeta toda potestad, toda tiniebla. Voy a contarle esto y ya concluyo. Mire, cuando sucedió la sanidad en el templo, la hermosa, que Pedro y Juan iban entrando al templo y se levantó aquel cojo, los sacerdotes comenzaron a investigar a ver si fue que Jesucristo encontró la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Y ellos por eso a los discípulos los investigaban, les preguntaban, bueno, ¿y ustedes en qué nombre hicieron ese milagro? ¿Cómo fue que lo hicieron? Y ellos sencillamente decían, es que Dios ha glorificado su nombre. Bendito el nombre del Señor con la resurrección de Jesucristo. De allí que el nombre Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y ese nombre se nos ha dado a nosotros. Bendito el nombre del Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo. Ya que cuando alguien se bautiza en los 3 títulos, allí no se está mencionando el nombre. Pero el perdón de pecado está en el nombre. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, las cosas son a otro precio. Y fíjese que la Biblia dice que todo lo que vayamos a hacer, bendito el nombre del Señor,
La Biblia dice que todo lo que vayamos a hacer, sea de palabra o de hecho, hay que hacerlo en ese nombre. Porque es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor, de nuestro amo, bendito el nombre del Señor. Y Él quiere que nos sometamos a Él, para Él cuidarnos, para Él protegernos, para Él llevarnos en la palma de su mano. Por eso Él dice que los que son de Él, nadie se los arrebatará de su mano. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay uno que va adelante. Y Él levanta su estandarte. Y es su poderoso nombre. Porque en ese nombre hay poder. No es frase de cajón. Es que está demostrado. Bendito el nombre del Señor. Yo le pido el favor que se pongan en pie. Si alguien en esta mañana quisiera reconocer el Señor, el señorío de Cristo, yo lo invito. Vamos a orar. Vamos a someternos, bendito el nombre del Señor. Porque ¿a quién iremos? ¿Para dónde vamos a coger? Si es que nuestro Señor es el único que tiene palabras de vida eterna. Sobre esta tierra se dan muchos discursos. Todos los días se dan muchos discursos de grandes oradores. Pero no son palabras de vida eterna. Son palabras de hombre.